Con ustedes, el profesor Guillermo Donamaría, con la clase El Consejero y la Medicina. En el tema que estamos hablando acerca de la relación entre el consejero y la medicina, en este punto vamos a hablar del origen de los problemas. Debemos ser realistas. Los problemas humanos no son simples. Esta simplificación de reducir lo complejo a lo sencillo es una de las deformaciones de nuestra sociedad actual y aún de la cristiandad actual. Será por esa razón que nos gusta tanto la uña de gato. Remedios instantáneos que resuelven todo sin esfuerzo de ningún tipo. Cuando se observa un determinado problema en una persona, por ejemplo, un estado depresivo, angustia, temor, una enfermedad, adicción, un problema familiar, etc., hay una imperiosa necesidad de hacer un correcto diagnóstico, procurando descubrir las raíces o el origen de los mismos. ¿Qué es lo que está ocasionando estos síntomas o estos problemas? No siempre nos preguntamos sobre eso. Una correcta y precoz orientación a la persona dependerá de un correcto diagnóstico y del uso de efectivos métodos restauradores. Primer punto, déjeme hablarle de la comprensión acerca del origen de los problemas. La comprensión acerca de la forma en que se forman, se producen y se resuelven los problemas ha llegado a ser un tema controversial y, déjeme decirle, muy confuso para la cristiandad actual. Hay cristianos que tienen una fe genuina, sincera y correcta en relación con la comprensión acerca de la capacidad de Dios en la resolución de los conflictos y a la vez pueden estar mal orientados. Muchas veces me preguntan, usted como médico, como profesional en el área de la salud, ¿cree en la salud de Dios, en la sanidad de Dios? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo un creyente no va a creer en la salud, en la sanidad que Dios puede? Dios puede, Dios quiere hacerlo, Dios sabe cómo hacerlo, Dios sabe cómo movilizar herramientas y recursos para hacerlo. El tema es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sanidad? Somos una generación cristiana obsesionada con la salud física, el alivio de dolores, pero no queremos muchas veces la sanidad de Dios, la salud emocional, la salud familiar, la salud moral. Entonces muchos de estos creyentes usan incorrectamente las promesas bíblicas. Le hacen decir a Dios cosas o esperan que Dios intervenga en aquellas cosas que Dios mismo no se ha comprometido con esa persona, con esa situación y con ese momento de su vida. También otro es el fenómeno del ritual curativo. ¿Qué es esto del ritual curativo? Hay creyentes que tienen una comprensión ritual acerca del origen de los problemas, buscando ante cada problema un pecado en el individuo, confiéselo, hacemos una oración y se resuelve todo. Y es como un ritual que se busca. Es importante recordar que Jesús, en su encuentro con muchas personas que buscaban su ayuda, tuvo una comprensión específica y personal. Ustedes van a ver a Jesús personalmente lidiando con los problemas de cada persona. Él no usaba un ritual. Usando diferentes recursos, hay momentos donde usaba la enseñanza. Jesús les enseñaba, Jesús les instruía y a veces pasaba días enteros enseñándole. Por momentos lo más importante era el consejo, por momentos la sanidad divina. También otro de los problemas que tenemos hoy al entender cómo se forman los problemas humanos es el fenómeno del pecado oculto. Los consejeros de Job estaban buscando el pecado oculto que supuestamente había generado el castigo de Dios. Y muchas veces decimos, si tiene un problema, por ejemplo, está deprimido, por algo será. Y entonces empezamos a buscar específicamente los problemas a nivel de pecado. Otro de estos problemas es lo que técnicamente se llama la mistificación o espiritualización de los problemas. Esto es, buscar solo una causa espiritual a todo tipo de problema. No todos los problemas tienen una causa espiritual. Y en un momento vamos a entrar en eso. Otro de estos problemas es lo que técnicamente llamamos la demonización de la conducta humana. Esto es, atribuir todo tipo de problema a la obra o intervención de una presencia espiritual demoníaca, sin discernir dónde está interviniendo el factor humano, la pecaminosidad humana, la naturaleza humana o la responsabilidad humana en la creación del problema. Otro de estos puntos de cómo enfrentamos la resolución de problemas es decirle a la gente, descanse, no haga nada, Dios va a resolverlo todo.
Esto refleja la falta de un balance entre lo que Dios va a hacer y lo que el ser humano tiene que hacer en la resolución de problemas. Dios no lo va a hacer todo. Dios está esperando nuestra contribución, nuestra colaboración, nuestra obediencia a ciertos principios. Otro es una comprensión mágica. Esto se ve cada vez más acerca de la resolución de problemas y de la forma en que funciona la conducta humana. En muchos casos, cosa que está siendo bastante problemático en nuestro ambiente cristiano en este último tiempo, aparece el elemento sanador. Una revista ungida, que usted se la puede colocar en cualquier parte del cuerpo, esa es la promesa, y le va a sanar de todas las enfermedades. Un aceite ungido, un paño de sanidad mágico, que usted se lo coloca y va a sanarlo, y muchos otros elementos sanadores, que muchas veces colocan al cristianismo en una relación directa con el chamanismo, la hechicería y muchas cosas del ocultismo. 2 puntos más acerca de cómo enfrentamos los problemas es lo que yo llamo una cosmovisión confusa y subjetiva. La falta de una comprensión correcta del tema. Por ejemplo, un consejero o un pastor o un líder cristiano no entiende exactamente qué es lo que está ocasionando la depresión de este individuo. Entonces empieza con teorías subjetivas. Debe ser esto, debe ser un problema de fe. La fe subió, el síntoma desapareció. La fe bajó, el síntoma apareció. Y cada semana la teoría cambia acerca de qué es lo que está produciendo. Y uno empieza a manejarse con una cosmovisión totalmente confusa y subjetiva. El individuo que está experimentando, por ejemplo, ese estado depresivo, cada semana le cambian la teoría acerca del origen del problema. Eso no es serio para nada y es muy erróneo. Por último, colocar en el mismo nivel al profesional cristiano que al no cristiano. Aun cuando la capacitación científica que ha recibido ese profesional cristiano de la salud o el no cristiano puede tener cierta similitud. Pero el profesional cristiano de la salud, al comprender la vida espiritual, hace una importante, una gran diferencia. Un cristiano comprometido con el Señor Jesucristo y con la palabra de Dios y con la iglesia local hace una gran diferencia en relación con un profesional no cristiano. El segundo punto, déjeme hablarle del ser humano como un todo. En Lucas 2:52 y en 1 Tesalonicenses 5:23 se nos habla de cómo Dios creó al ser humano en 3 importantes áreas de vida y un área que sería la cuarta de cómo el ser humano se expresa hacia afuera. Esas áreas son el área física, el cuerpo. Lucas 2:52 habla justamente de Jesús, cómo crecía físicamente y en otras dimensiones de la vida. El área física, el cuerpo, el área psicológica, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra personalidad, nuestra identidad de vida. El área espiritual, esto es nuestra relación directa con la persona de Dios. Y estas 3 áreas se conectan con la vida social. Dios no nos llamó a estar solos, solitarios, sino a conectarnos en relación con una familia y con una sociedad. Por eso no podemos separar el funcionamiento de la personalidad humana, dada que una área del ser interactúa con otra área al mismo tiempo. Por ejemplo, lo espiritual se relaciona con lo emocional, lo mental se relaciona con la química del cuerpo. Un cambio en la química del cuerpo, como ahora vamos a ver, puede hacer cambiar tremendamente los pensamientos y las emociones. Cómo la personalidad se relaciona con el entorno social. Una parte de la vida se relaciona con otra. Todo el tiempo interactúan entre sí estas áreas. Por ejemplo, un joven con problemas de adicciones puede tener paralelamente problemas en su relación con Dios, alejamiento de su fe, puede tener conflictos con su imagen personal a nivel psicológico, puede tener serios problemas de relación con sus padres, hablando del entorno familiar, puede tener un cuerpo enfermo e intoxicado por las drogas que ingiere, químicamente totalmente desbalanceado, con síntomas de una enfermedad como el SIDA, o puede tener problemas con la ley, ya a nivel social en la comunidad, por la forma en que se ha comportado en la sociedad. Esto nos habla de que todo esto requiere, en general, la aplicación de recursos que puedan ayudarle integralmente. Y muchas veces esto requiere la intervención de más de una persona. No puede una persona resolver todo en todas estas áreas de la vida. Es esperable que la salud espiritual de una persona nacida espiritualmente se refleje en la mente, en el cuerpo, en su vida en familia, en su conducta en la sociedad. Por ejemplo, el pastor Moody en el siglo pasado, en un mensaje allá en Chicago, dijo: muéstrenme a un cristiano viviendo en familia y yo les mostraré a un verdadero cristiano. ¿Qué me cuenta? La importancia de que si tenemos una verdadera salud espiritual, esa se tiene que expresar.
en nuestra vida de relación, nuestra vida familiar, nuestra vida emocional. La palabra holístico refleja la necesidad de ver al ser humano como un todo. De ahí que para desarrollar un trabajo de excelencia, mi hermano, odie la mediocridad, necesitamos desarrollar un trabajo de excelencia para la gloria de Dios y un trabajo de precisión en consejería o en el área de ayudar a la gente con sus problemas. Entonces, por esto necesitamos observar con amplitud y con discernimiento las raíces de los problemas de las personas. Comprender esto va a ayudar a hacer un diagnóstico más preciso sobre el origen de los problemas. ¿Qué es lo que está ocasionando esta depresión en esta señora? ¿Será un problema espiritual o tiene un desbalance de los estrógenos, de las hormonas femeninas? Manejar con mayor precisión las herramientas que deben utilizarse para orientar a las personas. También hacer una apreciación realista del tiempo que puede tomar un problema para resolverse. ¿Saben qué? Tenemos una fiebre de resolver todo ahora, en este momento. Pase adelante, vamos a orar y vamos a resolver todo ahora. No queremos un proceso. Ustedes pueden mirar en la Biblia, permanentemente hay un proceso de cómo aprenden las personas. Usted va a ver que es interesante la intervención de Dios, poderosa, en la salud, muchas veces sanando instantáneamente. Sin embargo, hablando de la personalidad y de la vida espiritual, hay un proceso de desarrollo. Hacer un diagnóstico tentativo también va a ayudar a conocer cuál puede ser la dirección que tomará en el tiempo futuro un problema presente. Y por último, tratar a las personas como seres humanos a los cuales Dios ama y quiere restablecerlos, y no jugar juegos subjetivos de adivinación. Estamos jugando muchos juegos subjetivos de adivinación y la gente se está cansando y le estamos dañando. Tercer lugar, déjeme hablarle de los problemas humanos que tienen sus raíces en tres diferentes fuentes. Una ayuda correcta requiere una comprensión de los factores envueltos en el desarrollo de los conflictos o enfermedades. Y déjeme hablarle de tres problemas. Problemas orgánicos, problemas en el área existencial del individuo, la vida emocional, la vida psicológica, la vida espiritual, problemas demoníacos. Vamos a ir a los problemas orgánicos. Esto indica que la causa o el origen principal del problema que padece la persona radica en el área física. La realidad es que diferentes influencias pueden determinar que el cuerpo se enferme. Algunas de las más comunes son problemas hormonales. Las hormonas son sustancias químicas que regulan las complejas funciones del cuerpo y de la mente, determinando una pequeña alteración de las mismas, problemas desde leves hasta severos, tanto en el físico como en la vida psicológica. Por ejemplo, el síndrome de tensión premenstrual femenino, con sus característicos dolores, ansiedades, irritabilidad, está determinado fundamentalmente por problemas químicos, hormonales. No tanto en primer lugar por problemas espirituales. Es más, a veces no está determinado por problemas espirituales. Una madurez espiritual puede ayudar a esta mujer a atravesar la menopausia con mejores actitudes. También dentro de los problemas orgánicos tenemos a la química del cerebro. La conducta humana está regulada en el cerebro por sustancias químicas que se denominan neurotransmisores. El estudio de los neurotransmisores en estos últimos 10 años ha arrojado resultados increíbles, fantásticos, que nunca se habían conocido acerca de la conducta humana. La realidad es que una pequeña alteración de esta complicada química producirá inevitablemente alteraciones. Cada vez que usted encuentra, por ejemplo, una persona depresiva tiene bajos niveles de un neurotransmisor que se llama serotonina, o cortisol, o norepinefrina. Cada vez que usted tiene a esa persona deprimida, los niveles de esa química, de esos neurotransmisores, están tremendamente descendidos. La ciencia nos ayuda a comprender mucho de esa química afectada. También problemas genéticos. Los genes son parte de una compleja transmisión de caracteres humanos. No solo transmiten características físicas como el color de los ojos o la altura que tendrá el individuo, sino también fundamentalmente a través de la genética pasamos a nuestros hijos un temperamento que puede influir mucho en la creación de problemas. Mucho, mucho, mucho. También una cierta cantidad y variedad de enfermedades físicas y mentales están determinadas por la transmisión de genes que predisponen a padecerlas. Por ejemplo, si la mamá ha tenido cáncer de seno, cáncer de mama, le pasa a la hija una marca genética que puede hacerle padecer en el futuro un cáncer de mama. Lo mismo con el cáncer de útero, una cantidad de procesos de cáncer hay una marca genética que está influyendo.
Por ejemplo, una persona alcohólica. Una persona alcohólica, además de los problemas psicológicos, emocionales, familiares, espirituales, una persona alcohólica le pasa al hijo una marca genética. El papá varón le puede pasar al hijo varón una, para ponerlo en términos sencillos, no estoy diciendo que el alcoholismo sea genético, estoy hablando de que le pasa una predisposición tal que el chico tiene 13, 14, 15 años, este quiere tomar un jugo y este quiere tomar 3 cervezas. Tiene como una sed en cada célula de su cuerpo, una predisposición que puede, muchos de ellos luchan toda la vida con esa predisposición. Solo la madurez espiritual, la madurez emocional puede ayudarle a estar por encima de esas predisposiciones y hacer que no caiga en un hábito como es el alcoholismo. Tremendo, problema genético. Problemas alimentarios. La carencia, el exceso, el tipo de alimento que se consume puede determinar problemas físicos y emocionales. Por ejemplo, la hipoglicemia o hipoglucemia es una típica enfermedad de este tipo, donde los niveles de azúcar, la hipoglicemia es lo opuesto a la diabetes. La diabetes, los niveles de azúcar están altos. En la hipoglicemia, los niveles de azúcar están bajos, muy bajos. Es una enfermedad bien metabólica, fruto en general de la forma en que uno se ha alimentado, determinando en la persona que lo padece reacciones emocionales muchas veces muy desbalanceadas. Irritabilidad, mal humor, problemas alimentarios. Problemas circulatorios. Los problemas de obstrucción de las arterias del cerebro, de las cuales la arteriosclerosis es un ejemplo, pueden generar serios problemas en la conducta de personas adultas. Pérdida de memoria, conductas inapropiadas, pérdida de la personalidad, etc. Un tumor en el cerebro, una formación tumoral, ya sea benigna o maligna, en cualquier área del sistema nervioso central, determinará profundos cambios y alteraciones en la conducta del individuo. Y uno como médico muchas veces ve y diagnostica, esta persona tiene un tumor en la cabeza, un tumor en el cerebro. Tiene cierta frecuencia los tumores en el centro del cerebro, en una zona que se llama hipófisis, que cuando hay un tumorcito ahí hay una cantidad de síntomas en la vida física y en la vida emocional relativamente fáciles de reconocer. Pero hay que hacer un diagnóstico preciso. El pastor no está para hacer ese tipo de diagnóstico, pero trabajando en colaboración con los profesionales de la salud, esos diagnósticos surgen mucho más fácil. Un traumatismo cerebral, y estamos hablando de causas orgánicas. El impacto físico en el cerebro puede afectar la vida y la conducta del individuo de maneras ya sea temporales o definitivas. La epilepsia es uno de esos problemas. Una parte del trastorno de epilepsias provienen de golpes y de traumatismos en el cerebro. Otras no. Por último, déjeme hablarle dentro de estas causas orgánicas de problemas, el síndrome postdroga. Las personas que han estado consumiendo drogas o alcohol durante un determinado periodo de tiempo pueden experimentar como resultado de la destrucción de las células cerebrales o de las neuronas una conducta seriamente problemática, seriamente disfuncional, que a veces hace muy difícil ayudarles. No es que no se puede ayudar, digo que a veces hace muy difícil ayudarles. Muy bien, estamos hablando de que los problemas humanos tienen sus orígenes, sus raíces, en 3 diferentes fuentes. Problemas orgánicos. Vamos ahora al segundo punto de problemas en el área existencial del individuo, problemas psicológicos, emocionales, espirituales, sociales. Y la tercera que vamos a ver es el aspecto de las raíces en el mundo demoníaco. En esta área, la causa radica fundamentalmente en problemas que surgen en el área existencial del individuo. En primer lugar, el pecado. Somos vulnerables a las enfermedades de todo tipo, físicas, emocionales, familiares, porque somos seres nacidos en pecado. Y es parte de una herencia que llevamos de generación en generación. Salmo 51:5 refleja esto, el nacimiento de nuestra vida en pecado. Aun cuando es común atribuir que todo tipo de problema y enfermedad proviene del pecado, sin embargo, no todas las enfermedades tienen su origen en el pecado. Por ejemplo, Jesús ahí en Juan capítulo 9, versículos 1 y 2, cuando le preguntaron acerca del ciego de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno de los dos, ni este ni sus padres. Pero cuando el pecado está presente en cualquiera de sus formas, inevitablemente la conducta se afecta y se enferma. Siempre que está presente el pecado, tarde o temprano, la conducta se afecta y se enferma. Por ejemplo, el adulterio está ligado a enfermedades de transmisión sexual, casi siempre. El adulterio, como pecado, está ligado a odio, a mentira, a discusiones, a deseos de morir, a pérdidas económicas, a traumatismos emocionales de la separación. El adulterio está ligado al sufrimiento de los hijos. Toda esta área en pecado afecta
cada día, cada semana, cada mes trae más y más enfermedad. Jesús dijo, esto es en Marcos capítulo 7 y versículos 20 al 23, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pecado. En segundo lugar, el pasado. Dentro de las causas existenciales del individuo, dentro de las causas psicológicas ahora, el pasado. Una gran cantidad de predisposiciones conflictivas y enfermizas actuales provienen de la formación de la vida que generó nuestro pasado. Sobre todo en los primeros 8 o 10 años de la vida, un tiempo donde la personalidad humana va formando las bases con las cuales se va a conducir en el futuro. Una gran cantidad de personas continúan viviendo en el presente con un cordón umbilical psicológico con el pasado. Hay personas que tienen 45 años, las formaron diciéndole antes que cumplieran 10 años, eres un bobo, eres un inútil, no sirves absolutamente para nada, nunca nadie te querrá, eres un inútil, mejor si te mueres. Y ese traumatismo que lo tuvo tal vez antes de cumplir 10 años, lo trataban cada día, le alimentaban su identidad, su mente con estas ideas, todavía tiene 45 años y muchos individuos están profundamente deprimidos, desalentados, desanimados, tristes, angustiados, porque no se pueden librar todavía de ese pasado. El pasado pasó, pero en sus mentes es un siempre presente, el pasado. Y muchas personas no saben cómo librarse del impacto traumático del pasado. Tienen como un molde en la conducta que ahí van repitiendo. Edad tras edad, a veces mueren de esta manera. Qué tremendo. Algunos síntomas y conductas que pueden continuarse en la actualidad con respecto a problemas del pasado pueden ser sentimientos de rechazo. Hay personas que han sido severamente rechazadas que hoy día, tal vez tienen, como dije, esta persona tiene 45 años, 30, 35 años después que lo rechazaron, él crea rechazo donde no lo hay. O ve rechazo donde nadie lo está rechazando. Bueno, es el molde que él tiene en su cabeza. O relaciones familiares disfuncionales. Hay personas que vienen de relaciones familiares paternas muy disfuncionales y ellos odiaban ese hogar, sin embargo no aprendieron a vivir diferente. Y hoy día reproducen el mismo hogar con el cual convivieron, compartieron con sus padres. Culpas, una enorme cantidad de gente carga en su vida emocional culpas. La culpa tiene un poder de destruirte de una manera muy seria. Adicciones para escapar de recuerdos. Este es un problema en nuestros hombres hispanos muy serio. Una enorme cantidad de personas que caen en adicciones, alcohol, drogas, es para escapar de recuerdos traumáticos, complejos de inferioridad. Una enorme cantidad de gente sigue arrastrando inseguridad, temor, escapa de la realidad. No es extraño que Proverbios 22:6 nos habla de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Déjeme hablarle de otro de estos puntos del área existencial del individuo, la modalidad o hábitos de vida. Muchas personas y muchas familias viven cada día un modelo de vida enfermizo y disfuncional. Sus hábitos, sus formas de usar el dinero, la vida, el tiempo, sus convicciones, sus pensamientos, sus conductas, el tipo de relaciones que tienen son definidamente disfuncionales. Jesús habló que una casa dividida contra sí misma no permanece. Podemos vivir en familia en complementación o en rivalidad. Si vivimos en complementación, hay salud en esa familia. Si vivimos en rivalidad, todos se van a enfermar. Falta de obediencia de principios bíblicos para la vida. La Biblia es clara. Haz esto y vivirás. La vida, esto es la vida con mayúsculas, consiste en conocer a Jesús. En su oración sacerdotal Jesús estaba orando, Juan 17:3, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida es conocer a Jesús y obedecer su palabra. Fuera de los recursos espirituales de la vida cristocéntrica, el ser humano se encuentra en los brazos, por así decirlo, de una múltiple influencia destructiva sobre su persona. Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hablando de la imposibilidad de reformarse por medio de recursos humanos. Vivir aplicando los principios de la nueva identidad de vida que tenemos en Cristo es la gran parte de la solución de Dios a los problemas de nuestra vida.